El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Estamos hablando de Miami y allí nos recibe Julio Schilling. ¿Qué tal, Julio? El gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? De lo más bien, estimado Claudio, gracias a Dios, y un placer de estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, falta muy poquito, hay elecciones en el padre patrio para nosotros. Tenemos una madre patria que es España, el padre patrio es el país del norte, ¿no? ¿Cómo ve este cabeza a cabeza para muchos, o esta ventaja que ha sacado Trump en los últimos días sobre Kamala Harris? Pues fíjate, primero, Claudio, quiero añadir que en este momento Argentina es para muchos un enfoque de inspiración con el nuevo gobierno en cuanto a las medidas. Abro de esta manera por tu referencia a los Estados Unidos, que es muy cierto, es el ensayo democrático más grande del mundo, pero es grande la tensión que tiene el actual gobierno argentino en las medidas que está tomando. Así que pues yo creo que, y eso lo hemos escuchado desde Elon Musk hasta el propio presidente Donald Trump. Así que para que sepa que los dos mutuamente nos estamos mirando, y Argentina es fundamental para rescatar las Américas por su gran importancia en el hemisferio occidental. Las elecciones acá, efectivamente estamos viendo, Claudio, un ascenso en las electoral, el sector del electorado que tradicionalmente, históricamente, ha apoyado al partido demócrata. Y eso me refiero a los sindicatos, me refiero donde más del 60% de la membresía apoya totalmente la candidatura de Donald Trump, más allá de que el hecho de que el liderazgo de los sindicatos no haya apoyado el partido demócrata, es que rompe con un patrón histórico, nos deja ver el pulso de la corriente de lo que se llama la clase trabajadora. Estamos viendo muchos votantes negros estadounidenses sumamente disgustados por la grave crisis que hay en los Estados Unidos producida por la inmigración ilegal, que la anarquía que existe ha tenido impacto de alzas en el crimen, en algunas ciudades de más del 50% de incremento. Cuando unes eso, políticas de tolerancia hacia delincuentes, por ejemplo, en California, precisamente el candidato del Partido Demócrata, Kamala Harris, pues promovió una ley en California que si una persona robaba algo con valor de menos de $950 no iba a ser procesado criminalmente. Entonces eso ha sido una invitación al robo de mano armada. Es una interpretación de la lucha de clases, el concepto marxista aplicado en cuanto a la ley. Entonces se unen las bandas criminales que están cruzando la frontera sur, los fiscales de extrema izquierda, que hay más de 70 de ellos a través de los Estados Unidos, principalmente en ciudades controladas por gobiernos demócratas de extrema izquierda. La inflación tiene nombre y apellido. Cuando la energía, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, aparte, después de que echaron abajo 94 órdenes ejecutivas que cuidaban el problema de la inmigración,
pues también cortaron la producción de energía en el nombre de una visión monolítica de lo que puede estar causando cambio climático. O sea, la arrogancia de insistir en que los humanos son los causantes, más allá de que cuando estaban los dinosaurios el mundo, desde que el mundo es mundo, el clima cambia, mucho antes de que habían automóviles, factorías. Sin embargo, pues ahora hay un enfoque ideológico en insistir de que esto tiene que ver con el hombre, una arrogancia extraordinaria, no basado en la ciencia, pero sí basado en una versión particular de la ciencia. Pues entonces cortan la producción de energía. Cuando hacen eso, pues naturalmente el costo de todo sube y la inflación en los Estados Unidos, cosa que es tal vez aceptable en otros países. Hay productos, por ejemplo, de alimentos que han subido más de un 40%, porque no se puede tomar solamente el promedio de la inflación, sino hay que mirar los artículos de consumo de comida, algunos 30, 40%, la vivienda ha subido cerca de un 50% más, y eso también se puede entender. Hay una demanda, la inmigración ilegal, que es pagado por el contribuyente estadounidense. Aquí hay familias que reciben, familias ilegales, $2,000 al mes por nada. Entonces hay sectores de la sociedad estadounidense, como los negros estadounidenses, como hispanos que están legalmente radicados, que están sumamente disgustados con este trato preferencial a una oleada de migración ilegal, a políticas que solo obedecen principios ideológicos de extrema izquierda y no tienen nada que ver, como la ideología de género, como la teoría crítica queer, o sea, como una serie de corrientes que vienen del árbol del neomarxismo. Y entonces, pues, el votante está muy disgustado. Bien. Podemos entrar en el tema de la censura. Ahora, se han argentinizado los seguidores de Trump, de Biden. El gobierno de Biden ha tomado debida nota de lo que ha pasado en la Argentina. Bueno, pero es que eso tiene una explicación. O sea, el kirchnerismo, que no es nada más que el montonerismo, nos hará llegado al poder, pues siguen un guión. O sea, tienen una alianza, y si lo miramos a nivel global, estamos hablando de una versión de un socialismo fabiano globalizado, que la única discrepancia entre los fabianos y los marxistas eran la metodología, pero los objetivos eran el mismo. Pues entonces sí, es la razón, por eso que hay una perfecta comunión entre Nicolás Maduro, entre el gobierno de Kirchner Fernández y el gobierno Biden-Harris, que quien empezó todo esto es Barack Obama. El Partido Demócrata hoy, Claudio, no es el Partido Demócrata de Bill Clinton, ni de Lyndon Johnson, ni de John F. Kennedy. O sea, el Partido Demócrata hoy, Barack Obama lo ha reformulado en una maquinaria netamente de extrema izquierda, y tristemente instituciones importantes como el FBI, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Protección Ambiental, entre muchas otras, son instrumentos del poder político. O sea, la libre expresión, yo creo que esto ha recalcado incluso entre muchos demócratas. Por ejemplo, el demócrata Robert Kennedy Jr., que es un ícono de la familia del Partido Demócrata, está apoyando a Donald Trump, porque en el nombre y lo que titulan como lenguaje de odio, desinformación, pues quieren regular cualquier opinión que sea contraria. Bien. Esta corriente la vemos en Brasil, por ejemplo, la vemos en muchos otros países, y es como la extrema izquierda está ahora buscando censurar y controlar la oposición. Ahora, Julio, y, la sociedad. En materia de política exterior, más allá de las exigencias del pueblo norteamericano, de los extranjeros que tienen la oportunidad de votar allí,
En política exterior, ¿cuál sería, digamos, la posición de Donald Trump para con Sudamérica, que siempre hemos sido el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? ¿Usted cree que esto nos va a beneficiar a los argentinos? La hipotética administración de Harris podría venirnos mejor. ¿Cómo evalúa eso usted poniendo los ojos desde Sudamérica? Una pregunta sumamente importante, Claudio, porque son dos visiones diferentes. O sea, una victoria, ni que Dios lo quiera, de Kamala Harris sería fortalecer el socialismo continental, o sea, sería una bonanza para Cuba comunista, para Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Petro en Colombia, sería Lula en el Brasil, porque comulgan y tienen el mismo idioma. Mira, ayer, por ejemplo, en los Estados Unidos se celebró el Día de Colón. Sin embargo, ahí hay dos contrastes, porque yo creo que esto se puede reflejar. Kamala Harris celebró el Día de Rescate Indígena, llamando la llegada de los europeos como una devastación, como una explotación, o sea, dando la versión marxista. Donald Trump, en cambio, celebrando la llegada de Cristóbal Colón como la promoción de valores de la civilización occidental, del cristianismo. Y cuando miramos los hechos, esto no es simplemente una cuestión de opinión, porque bueno, no podemos olvidar, y es un punto que tomar en cuenta, que muchos de los indígenas vieron como liberadores a esos europeos por la sencilla razón, por ejemplo, los aztecas, que tenían canibalismo, que sacrificio humano, sistema de esclavitud violento, violaciones en masa para dárselo a los dioses paganos. Menciono esto porque para profundizar en tu pregunta, la subversión socialista en el continente recibiría un gran apoyo de un gobierno de Kamala Harris, porque comparten sus valores ideológicos. En cambio, una victoria de Donald Trump sería una ayuda a los que amamos la libertad, los que consideramos y creemos firmemente que la civilización occidental es superior, porque la cuna de la democracia, el concepto de derechos humanos, todo emana de el cristianismo y de la civilización occidental. Entonces, pues sin lugar a duda, esos países, como el actual gobierno en Argentina, como el gobierno en Uruguay, como muchos movimientos en el continente que están buscando precisamente un liderazgo de los Estados Unidos, ahí es donde un gobierno que cree en ese principio, ese modelo de valores, les daría aliento. La cuestión de la prosperidad, el libre comer, la libre empresa, todo esto viene de la mano de los objetivos que busca promover Donald Trump, y en ese sentido, y yo creo que Argentina de manera muy particular, por una relación no solo con afinidad ideológica, sino en un sentido personal entre Javier Milei y Donald Trump que existe. Elon Musk ya ha dicho que aceptaría un puesto de medio ad hoc, o sea, un puesto dentro del gobierno, donde emitiría criterios acerca de cómo mejorar industrias y aspectos económicos, y Elon Musk tiene una relación muy buena con Javier Milei como gobernante, de modo de que Argentina con el actual gobierno estaría muy bien favorecida con un gobierno de Donald Trump. Julio, el gobierno argentino, aunque no lo reconozca tan abiertamente, tiene la esperanza de un triunfo de Donald Trump para poder así obtener alguna manito política desde allí con el Fondo Monetario y poder reprogramar los pasivos, además de la posibilidad de fondos frescos para levantar el denominado cepo en la Argentina. ¿Usted cree que esto puede ser un sueño adolescente en términos políticos o puede tener algún viso de realidad? No, creo que es algo muy probable, Claudio, por la sencilla razón
de que Donald Trump en un segundo mando entiende muy bien que ya sí está marcado, o sea, ya no se puede volver a postular. Tuvo el primer mandato de que muchas cosas no quedaron inconclusas por el asalto constante de parte de sus enemigos de tratarlo de descarrilar su presidencia. Entonces yo creo que él tiene una apreciación mucho más grande del reloj y como forma natural, y cuando por eso mencioné la inspiración de Javier Milei, porque Argentina tristemente posee un capital humano extraordinario, pero el liderazgo político históricamente ha tenido una gran atracción por corrientes de la extrema izquierda, que básicamente le ha hecho un daño extraordinario al país, y Javier Milei pues llega con un apoyo entre la sociedad argentina, particularmente los jóvenes, impresionante, que yo creo que eso es muy un gran estímulo, y con la alianza de los Estados Unidos, contrarrestando, por ejemplo, lo que estamos viendo para mencionar otro país que dejé fuera, México, que tiene un nuevo presidente extremadamente de izquierda, o sea, de una conexión medular con el marxismo-leninismo directamente, o sea, todo desde toda su familia. Usted tiene una visión comprometida de marxismo-leninismo convencidos, de modo de que Donald Trump necesita, no solo es Argentina y Javier Milei quien necesita aliados, sino también Donald Trump y los Estados Unidos que necesitan ayuda. En Brasil, la derrota que sufrió el partido neomarxista de Lula da Silva es muy estimulante, porque el retorno de Jair Bolsonaro o un candidato de su partido en Brasil uniría y presentaría un cuadro de enorme esperanza para América Latina. Así que de modo que pueden esperar de que los Estados Unidos definitivamente, porque Donald Trump podrá tener muchos defectos, pero sí es una persona que es agradecida, y el apoyo que Javier Milei le ha demostrado públicamente, y más importante aún en términos del ejemplo que está dando en su gobernanza, haciendo cosas que son muy difíciles, porque es muy fácil prometer y cantar notas que van a apelar a las emociones de las sociedades, pero hacen enorme daño a los estándares de vida y espacios de libertad a la ciudadanía, de modo de que yo creo que Donald Trump entiende perfectamente bien que Argentina tiene que ser apoyada para que pueda salir adelante. El éxito de Argentina es el éxito de América Latina y a su vez del hemisferio occidental y de los Estados Unidos. Bien. Yo creo Julio, que Donald Trump lo entiende así. Para finalizar, y desde ya, como siempre, le agradezco su tiempo, ¿cómo están las encuestas por estas horas? Han incrementado a favor de Donald Trump. O sea, hay el candidato Joe Biden, el presidente Joe Biden, cuando era el candidato, ofrecía un cierto atractivo, a pesar de todas sus deficiencias, donde podría escudarse bajo la noción de que es moderado, que era un político de más moderación. En cambio, Kamala Harris no puede hacer eso. Kamala Harris, desde que entró en la vida pública, ha sido y es considerada uno de los políticos de más afinidad izquierdista. En los Estados Unidos ella no puede ocultar ese récord, tanto como fiscal en California, como senadora representando el estado de California, y como vicepresidenta, de modo de que ella representa el ala extrema del izquierdismo en los Estados Unidos, y eso está repelando a muchos votantes del centro. Las elecciones, Claudio, la van a decidir un puñado de estados clave, estados que
porque lo mismo pueden ir de un lado y otro, y es en esos estados donde está dando cada vez más, las encuestas demuestran que hay un mayor apoyo para Donald Trump. Quiera Dios que así se llegue a concretar, y en este caso, como no hubo el producto del 2020 por la pandemia, se suspendió muchas de las normas de tener un mayor rigor en cuanto al conteo de las, por ejemplo, boletas por correo, y se admitieron muchas boletas que en otro momento no se hubieran aceptado por considerarlas que estaban contaminadas, imperfectas. En el nombre de la pandemia se relajó las reglas. Quiere decir que se aceptó boletas que en su gran mayoría fueron para el candidato del Partido Demócrata, que pues muchos, nunca vamos a saber realmente si eso fue decisivo o no, porque no se hizo una auditoría forénsica de todos esos votos, pero en este caso, en estas elecciones, no hay determinadas medidas. Es más, muchos estados han iniciado procesos para proteger la integridad del voto, o sea, hacerlo fácil votar, pero difícil hacer trampa, y no creo que se va a repetir a la escala de lo que vimos en cuanto a las irregularidades en 2020, y con irregularidades, si me permite un ejemplo, Georgia, por ejemplo, que es uno de los estados clave. Históricamente, Georgia, por ejemplo, de un 3,5 al 5% de las boletas fueron descartadas, las boletas por correo, por consideradas contaminadas, históricamente, o sea, toda la vida. Sin embargo, en las elecciones 2020, menos del 1%, el 0.3%, menos del 1% fueron descartados. Y eso es un fenómeno estadístico que contradice el sentido común y es difícil aceptar, porque hubieron cientos de miles de boletas más por correo. Entonces, eso es producto de la relajación de la fiscalización de el conteo de votos, ver que la firma es auténtica. Yo sé que estos conceptos en muchos países, por ejemplo como Francia, no se permite, es muy difícil votar por correo. En los Estados Unidos eso es muy común. Entonces los estándares han vuelto a ser lo que eran en otra época. Entonces, pues que consideramos que en este caso va a haber mucho mejor integridad en cuanto al proceso electoral estadounidense, y confiamos que eso va a producir la victoria para Donald Trump. Muy bien, Julio Schilling, analista político él. Julio, impecable como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo y siempre a tu disposición. El primero de la mañana. 100% periodismo.